Bueno, en esta ocasión les voy a tocar un tema muy importante. Les voy a decir el por qué se creó este canal. Este canal se creó por amor, por llevar a muchas personas a Dios, pero al Dios verdadero, al Dios que todo lo sabe. Muchas personas se preguntarán y dirán, bueno, nosotros, ¿dónde no le podemos esconder a Dios? ¿En qué lugar no le podemos esconder a Dios? La respuesta es en ningún lugar. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe. Porque Dios sabe nuestros pensamientos, porque Dios sabe nuestros más íntimos deseos que hay en nuestro corazón. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros queremos engañarlo, nosotros queremos pensar que Él no se da cuenta de las cosas, pero estamos equivocados. Muchas veces a nosotros nos hablan de Dios, pero nos hablan de un Dios que no existe, el Dios que se inventaron los hombres, un Dios hecho de madera o quizás de piedra, como dice en Deuteronomio 4. Pero se nos olvida que a Dios eso lo enoja. Y el día que Dios le habló a Moisés, ninguna figura vieron. Entonces, ¿por qué tratan muchas veces de dibujar a Dios? ¿Por qué tratan muchas veces de decir es que esta es la representación de Dios? En ningún momento. La representación de Dios somos nosotros. ¿Por qué? Porque las escrituras dicen, es que yo soy un Dios de vivos y no de muertos. Muy bonito fuera que nosotros tuviéramos la oportunidad de, de vivir sin pecado, de tener un corazón puro, ¿verdad? Como dice el Salmo 1. El Salmo 1 dice lo siguiente: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué bendición tan grande lo que nos dice este salmo. Si nosotros nos alejamos del pecado, si nosotros le damos el primer lugar al Señor, si nosotros hacemos las cosas de la mejor manera, todo lo que nosotros hagamos en nuestras vidas prosperará. Sea un negocio, sea un hogar, sea la familia, sea una carrera, sea un sinfín de cosas que a nosotros los seres humanos nos pasan por la mente día a día. Pero muchas veces nos olvidamos de que hay un Dios que tiene un propósito para nosotros. Que nosotros muchas veces queremos muchas cosas, pero ¿será que en algún momento de la vida nosotros sí nos le arrodillamos a Dios y le decimos, Señor, que no se haga nuestra voluntad sino la tuya? Que seas tú el que nos lleves por el mejor camino. Pero muchas veces nos olvidamos de eso. Muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad. Y cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, ahí es donde fracasamos. ¿Por qué? Porque una cosa muy diferente es lo que nosotros queremos y otra cosa muy diferente es lo que Dios quiere para nosotros. Qué bendición tan grande poderles hablar de la palabra del Señor, poderles decir que detrás de la palabra de Dios hay mucha sabiduría, hay mucho entendimiento, hay mucha ciencia, pero solo para los que la creen, porque hay personas que escuchan la palabra de Dios y como la escuchan, así mismo quedan. No se les graba nada, no ponen en práctica nada de lo que quieren, sino que simplemente
Bien por inercia. Bien por inercia, la escucharon, le pareció muy bonita, pero ya, de ahí no pasa. Esa semilla no da fruto. Esa semilla no transforma vidas. Y terminando el Salmo 4, ya les dije y les expliqué lo que pasa con el que hace el bien, con el que no habla al hermano, con el que no calumnia al hermano. Entonces todo lo que hace, Dios se lo multiplicará y prosperará. Lo lindo de la palabra del Señor es que ella viene con promesa. La palabra del Señor no es quizás, de pronto, algún día o en alguna ocasión. No. La palabra de Dios es con promesa, pero las promesas del Señor se cumplen en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Muchas veces nosotros queremos muchas cosas. Decimos queremos esto, queremos lo otro, queremos aquello. Pero realmente, si le hemos preguntado a Dios, si le hemos dicho si eso es lo que Él quiere para nosotros, si eso es lo que Él realmente tiene en el corazón para nosotros, ¿a qué invitarlos? A que no sea así como los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué significa esto? Que Dios conoce en lo más íntimo de su corazón cuál va a ser el fin de las personas que no son justas. Por eso Él dice, mas la senda de los malos perecerá. Ahí es donde viene el sufrimiento. Ahí es donde viene la condenación eterna. Porque sobre la faz de la tierra solamente existen dos cosas. ¿Existe una vida eterna o existe una condenación eterna? ¿Por qué existe una vida eterna o una condenación eterna? Porque si estuvieses en la tierra y siempre hiciste las cosas como Dios manda, ¿verdad? Le pediste perdón al Señor en vida. Le dijiste, Señor, ten compasión de mí que me equivoqué porque nadie es perfecto. Nosotros somos seres humanos imperfectos, con con muchos errores, con muchas falencias, demasiadas falencias. Pero ¿hasta dónde está nuestro corazón dispuesto a reconocer ante Dios que en muchas ocasiones nos equivocamos, que en muchas ocasiones pasamos momentos difíciles, momentos quizás de angustia, momentos que nos pone el adversario o el enemigo para ver cómo está nuestra fe, para ver hasta dónde llega nuestra fe? Pero muchas veces la fe de nosotros es vana, muchas veces la fe de nosotros es de corta duración. Tenemos fe mientras pasamos momentos difíciles, mientras estamos en lugares que uno dice, Señor, ayúdanos. Pero cuando salimos de ahí, ya se nos olvida. Solo prometemos en los momentos difíciles. Pero Dios es un Dios tan misericordioso y tan lleno de amor que Él nos ayuda. Él nos ayuda. Él nos ilumina. Él siempre está con nosotros. ¿Cuánto más no nos daría Dios si nosotros realmente le diéramos a Él el primer lugar en nuestras vidas? Muchos dirán, bueno, este muchacho porque no maneja el protocolo para predicar la palabra de Dios. Pero es que Dios no es protocolo. Lo de Dios sale desde lo más profundo del corazón. Y Dios es humilde. ¿Quién era Jesucristo? Jesucristo era el que comía con los cobradores de impuesto para Roma.
los pecadores, porque Él no vino por justos, Él vino por pecadores, ¿verdad? Entonces invitarlos a que cada día se enamoren más de Dios, a que cada día se enamoren más del prójimo. Difícil, difícil querer al prójimo como a ti mismo, como dice Dios en los mandamientos. Muchas personas que le dicen a uno, querer al prójimo no es tan fácil, querer al prójimo es difícil, la verdad es difícil, pero con Dios no es imposible, no es imposible, porque cuando Él quiso darnos los mandamientos para que nosotros nos cumpliéramos, Dios a nosotros no nos da nada de lo que nosotros no seamos capaces de soportar. Él nos conoce, nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre, pero Él lo tiene totalmente claro que si nosotros no fuéramos capaces de soportar las pruebas que Él nos pone, Él nunca nos las daría. Él nunca nos las daría. Entonces, invitarlos a que cada día se enamoren más de su palabra del Señor. Por allá en Eclesiastés 12:13 dice, la vida de todo hombre es sencilla, es muy sencilla. Primero, es temer a Jehová. Y segundo, cumplir los mandamientos. Dirán las personas, pero es que cumplir los mandamientos es muy difícil. Pero realmente no es tan difícil. ¿Por qué no es tan difícil? Porque es disponer el corazón para Dios. ¿Cómo se dispone el corazón para Dios? Perdonando al hermano, no teniéndole resentimiento a nadie. Cada día tratar de tener un corazón más puro. Cuesta, porque hay mucha gente que se preocupa por limpiar el cuerpo, por fuera verse limpio, bien organizado, las mujeres con las uñas pintadas, el cabello pintado, los hombres viceversa, también, de la misma manera. Se preocupan por lo de afuera y cómo está el interior, cómo está el interior de cada uno, cómo está el corazón de cada uno, como dice las escrituras. Internamente están como lobos rapaces, personas que en su corazón jamás ha estado el arrepentimiento, jamás ha estado el cambiar. Muy triste porque lo único que tenemos para hacer en la tierra es buscar a Dios. Pero buscar a Dios ¿cómo? Buscar a Dios en alguien que esté al mismo nivel de uno económicamente, ayudarle al que no lo necesita, tener compasión del que tiene. Pues yo creería que ahí no estamos cumpliendo los mandamientos. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, pero Él siempre se la pasaba y se la pasa con los que no tienen nada. Porque Dios dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Qué frase tan poderosa. Cuando Dios dice yo soy el camino. Cuando Él dice yo soy el camino es porque Él es la única alternativa que nosotros tenemos. Él es la única alternativa que tiene la humanidad. ¿Para qué? Para que se salven. ¿Para qué? Para que puedan vivir una vida plena, una vida tranquila, en una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Se dirá a las personas, ¿cómo así que una paz que sobrepasa todo entendimiento humano? Eso se ve muy interesante. Yo la quiero, pero para usted querer esa paz que sobrepasa
el entendimiento humano, se tiene que tener un corazón puro. ¿Y quién le da el corazón puro? El corazón puro se lo da Dios. Muchos se preguntarán, ¿cómo Dios nos da un corazón puro? ¿Cómo veremos nosotros a Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para llegar a Dios? Pero la clave es sencilla, no es difícil. La clave es perdonar al hermano. Yo creo que esto es lo que más nos cuesta. Cuando nos dicen perdonar al hermano, es fuerte. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas le dicen a uno, bueno, ¿cuál es tu religión? Yo les digo, la religión no existe, ninguna religión existe, pero la palabra sí existe. Y Dios dijo, pasará el cielo y la tierra, mas mis palabras no pasarán. Cuando se dice no pasarán, es como para uno meditar sobre eso y decir, bueno, cuando Dios dice mis palabras no pasarán y no se le quitará ni una tilde ni una coma, entonces uno dice, uff, esto está muy interesante, está supremamente interesante. Entonces las personas dicen, bueno, ¿qué hago yo? Yo ya no sé ni para dónde irme, yo ya no sé ni a qué religión ir. Entonces yo les digo lo que dicen las escrituras. No creas encontrar a Dios en ninguna iglesia construida por hombres, y menos adorando imágenes que ni ven, ni oyen, ni huelen, ni entienden. Mas cuando vas a buscar al Señor tu Dios, búscalo con toda tu alma y con todo tu corazón. ¿Cómo así que con toda tu alma y con todo tu corazón? Cuando a mí me dicen, si buscas a Dios, búscalo con tu alma y con tu corazón, yo lo pienso. Yo digo, bueno, ¿cómo así que buscar a Dios con el alma y con el corazón? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Entonces ahí es donde yo digo, con un corazón dispuesto, porque hay mucha gente que dice, no, yo quiero ir, yo quiero ir a la iglesia X, Y o Z, porque allá yo encuentro a Dios, pero van con un corazón lleno de resentimiento, lleno de egoísmo, lleno de maldad, o peor aún, cuando salen del templo, salen a la contienda, al chisme, cuando Dios dice que los chismosos no heredarán el reino. Cuando se dice eso, Jesucristo es muy fuerte. Él dice, los chismosos no heredarán el reino. Uy, pastor, pero ¿cómo así que los chismosos no heredarán el reino? La gente se queda sorprendida. Pero es verdad, no lo digo yo, lo dicen las escrituras. Lo dicen las escrituras. Como es de lindo poderles hablar de Dios en las escrituras y en la vida real. Porque yo me podría acá poner a leerle la Biblia, a leerle la palabra, a explicarle la palabra. Pero ese no es el objetivo de este canal. El objetivo de este canal es hablarles del Evangelio, hablarles de las Escrituras, pero ponerlo a la vida real. ¿A la vida real en qué sentido? Muchas veces nosotros queremos una familia, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿O qué amo nosotros? ¿O en qué hemos cambiado nosotros para tener la familia que tanto le pedimos a Dios?
¿verdad? La familia que tanto queremos, la familia que tanto anhelamos. Pero nosotros la buscamos nosotros mismos. Nosotros decimos, esto es lo que yo quiero para mi vida. Pero ¿será que le hemos preguntado a Dios y le hemos dicho, Dios, esto es lo que tú quieres para nuestra vida? ¿O simplemente lo hacemos por capricho? ¿O simplemente lo hacemos porque la gente diga, no, es que yo pertenezco a X o Y clase social? Entonces decidimos vivir toda una vida amargados, porque no estuvimos realmente dispuestos a un corazón y a lo que Dios quería en nuestras vidas. Es complejo, es complicado. Es muy complicado cuando nosotros luchamos contra la corriente. Cuando nosotros decimos, es que yo quiero esto. Yo quiero, yo quiero. Yo quiero y no nos cansamos de decir yo quiero. Pero nunca decimos, si Dios quiere, si Dios me lo permite, si Dios así lo desea, yo voy a hacer esto en mi vida. Cuando yo tomé esa decisión en mi vida de buscar a Dios y renunciar a las cosas mundanas, porque las escrituras son claras. Lo que pasa es que nosotros queremos cambiar la palabra del Señor. Y la palabra de Dios en muchos apartes dice, si tú eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. ¿Qué significa esto? Uy, ¿cómo así? Muy fuerte. Si yo soy amigo del mundo, soy enemigo de Dios. Claro, porque es que lo que la gente cree que es bueno no es bueno. Y lo que la gente cree que es malo es bueno. Entonces estamos engañados. No solamente las imágenes están, están ciegas, ni ven, ni oyen, ni entienden. Nosotros los seres humanos también estamos así. Estamos de la misma manera. Ni vemos, ni oímos, ni entendemos. Porque nos la pasamos toda una vida engañados. Nos la pasamos toda una vida haciendo quizás lo que a Dios no le agrada, pero lo que a nosotros nos agrada. Y muchas personas nos pueden decir, no, estás equivocado, ese no es el camino. Pídele a Dios que te ilumine, pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios que te guíe. Porque es que a nosotros se nos olvidó que es Dios el que nos guía. A nosotros se nos olvidó que es Dios el que hace la obra. A nosotros se nos olvidó que es Dios el primer lugar. Hay mucha gente que dice, no, es que yo amo más a mis padres, a mis hijos, más que a Dios. Pero las escrituras son claras y dice, el que ame a sus padres o a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. Cuando se dice no es digno de mí, es porque Dios es el centro principal de nuestras vidas. O sea, no puede haber otra cosa diferente a Dios. Pero entonces nosotros queremos, queremos ser grandes. Nosotros los seres humanos queremos sobrepasar los límites, pasar por encima de los demás, sin importarnos lo que piensen, lo que digan, cómo se sientan o quizás cómo estén. Eso es complejo, eso es muy complejo porque hay una parte muy bonita en las escrituras que dice de la abundancia del corazón
habla la boca. Pero cuando usted está fuerte espiritualmente, usted sabe descubrir esas palabras si vienen de el enemigo o si vienen de Dios. ¿Cómo así? Sí. Cuando usted vive en espíritu, usted sabe lo que es de Dios. Y usted sabe la misionalidad y usted sabe a lo que vinimos a la tierra. ¿Que es difícil? Sí. Porque el que camina en los caminos del Señor, la vida no le es nada fácil. Pero al final tiene su recompensa. Pero los que lo hacen en los caminos del mundo y viven según la carne, se les complica un poquito la situación. Se les complica un poquito las cosas. ¿Por qué? Porque el que vive según la carne, carnal es, y el mundo es. Y va a tener muchas aflicciones. Va a tener muchas preocupaciones. Muchas preocupaciones son muchas preocupaciones. Muchos momentos difíciles son muchos momentos difíciles. Porque hay mucha gente que dice, no, es que Dios es un Dios de amor. Sí, claro. Dios es un Dios de amor y Dios es un amor verdadero. Pero entonces, nosotros, si sabemos que Dios es un Dios de amor y es un Dios verdadero, Él también le exige a sus hijos. Le exige a sus hijos porque Dios quisiera que ninguno se perdiera. Pero no todos, pero no todos se van a salvar. Mucha gente que dice, no, es que Jesucristo vino a la tierra por nosotros, para que todo el mundo se salvara. Eso es verdad, es cierto. Pero desafortunadamente, no todos se van a salvar. ¿Por qué? Porque la salvación es en obediencia, es en obedecer. Pero a nosotros nos cuesta obedecer. A nosotros los seres humanos se nos hace difícil cumplir los mandatos que Dios nos dejó. Hacer las cosas como Dios nos las dijo. Hacer las cosas como Dios le dijo a Moisés cuando le entregó las tablas con los 10 mandamientos. Pero Jesucristo fue mucho más bondadoso con nosotros y nos lo resumió en solo 2 mandamientos. Solo 2 mandamientos. El primero, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todo tu ser. No es difícil. Muchas personas se preguntan, ¿es difícil amar a Dios? No es difícil. Pero para amar a Dios hay que renunciar al mundo. Vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Porque si usted es del mundo, usted no puede amar a Dios. Porque va a amar las cosas del mundo. Mucha gente se preguntará, uy, pero el camino del Señor es muy difícil. El camino de Dios no es fácil. Realmente el camino de Dios no es fácil. Pero tampoco es imposible. Tampoco es imposible. Pero para ello uno tiene que tomar decisiones. Decisiones. Hay muchas personas que les cuesta tomar una decisión. Hay muchas personas que les cuesta
aceptar el error y decir, estoy equivocado, estoy pasando momentos difíciles, la vida no ha sido tan brillante conmigo, pero a pesar de todo, yo no le pido perdón al Señor. Yo sigo siendo el mismo rebelde, yo sigo siendo el mismo tomatrago, el mismo borracho, el mismo mal hijo. Cuando las escrituras nos dejaron claro que solamente hay un mandamiento con promesa. En los 10 mandamientos de la ley de Dios, solamente hay un mandamiento con promesa. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, ¿verdad? Pero ¿realmente nosotros sí nos amamos? ¿Realmente nosotros sí amamos al prójimo? ¿Realmente nosotros sí honramos a padre y madre y los amamos con todo nuestro corazón? ¿O nosotros simplemente fuimos como el pájaro, poniendo los animales de ejemplo? El pájaro, cuando ya puede volar, se va de su casa y nunca vuelve, porque simplemente, llanamente, la casa que hizo ya no, ya cuando vuelva ya no está. Pero hay muchos hijos que se van de la casa de sus padres y se olvidan de que ellos fue lo primero que Dios puso en las vidas para que ellos pudieran ser las personas que son. Ya se olvidan de llamarlos, se olvidan de visitarlos. O peor aún, cuando están viejos o adultos, nuestros padres, automáticamente los llevamos a un ancianato para que lo cuide otras personas que realmente no tienen nada que ver con ellos. Esa es una parte y es un tema en el que me voy a centrar un momento. Es muy triste y es muy lamentable que nosotros como hijos nos portemos así con nuestros papás. ¿Por qué? Porque las escrituras son claras y dice, con la misma vara con que tú mías serás medido. Nosotros quizás lo hacemos inconscientemente, quizás lo hacemos sin medir consecuencias, pero se nos olvida que hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que nada se le escapa. Se nos olvida ese detalle. Se nos olvida el detalle de darnos cuenta que lo que nosotros hagamos con nuestros papás, el día de mañana nuestros hijos lo van a hacer con nosotros. Exactamente lo mismo. Las escrituras dicen, al que a hierro mata, a hierro muere. Y eso es real, eso es verdad. Eso no es mentiras. Se nos olvida que hay muchas personas que tienen muy poquitas cosas materiales, pero son muy felices. Porque la felicidad no es el dinero. El dinero es un medio para usted obtener algunas cosas, pero la felicidad está en lo más profundo de nuestro corazón. Y esa felicidad que buscan los jóvenes, esa felicidad solamente la puede dar Dios.
el Dios de la vida, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo puede y al Dios que nadie puede engañar, aunque se esconda debajo de una roca, debajo de una piedra, debajo de un árbol, en el río, en el mar, en el agua, bueno, cualquier situación. Ahí está Dios viéndonos, viendo nuestras obras, viendo nuestros pensamientos. Y si no, podemos ir a la Biblia y nos damos cuenta de Jonás. Jonás quiso desobedecerle a Dios, pero a él se le olvidó que fue Dios el que lo creó. A él se le olvidó que fue Dios el que antes de que la mamá lo tuviera, ya yo sabía quién iba a ser él. Pero él quiso desviar las cosas de Dios. Él quiso hacer su voluntad. Pero eso a nosotros los seres humanos no nos pasa. Nosotros muchas veces no queremos hacer nuestra voluntad. Mentira. Nosotros siempre queremos hacer la voluntad de nosotros. Y nos podemos caer, nos podemos estrellar, nos pueden pasar muchas cosas, demasiadas cosas. Pero a pesar de todo seguimos en nuestra ley. Hay muchas personas que Dios le pone muchas pruebas para que lo busque. Pero no, nosotros no lo buscamos. Antes al contrario, somos rebeldes. Y se nos olvida que Dios es nuestro Padre, que Dios nos hizo y que nosotros somos sus hijos. Incluso, yo me atrevería a decir que antes de que nosotros hagamos algo, ya Dios sabía que nosotros lo íbamos a hacer. Ya Dios sabía que nosotros le íbamos a fallar. Alguna vez me decía alguien que cuando Moisés tomó la decisión de partir los mandamientos, las tablas donde estaban escritos los mandamientos, él había partido porque él sabía que nosotros íbamos a quebrantar la ley, que nosotros no íbamos a ser capaz de cumplir lo que Dios nos había dicho. Yo siempre me quedé pensando sobre lo que él me había manifestado. Yo dije, ¿será que Dios por eso permitió? Porque si Dios no permite, nada de eso se puede hacer. Dios es el que permite las cosas. Entonces uno nomás se determina a pensar y a decir, Señor, ¿qué tiene el hombre para que tú tengas tanta misericordia y tanto amor por él? Para que tú pongas los ojos en él. Para que tú digas, qué bendición tan grande. Porque mira, tú como llenaste la tierra, Señor. Tú multiplicaste a la descendencia. Tú multiplicaste hombres y mujeres. Pero desafortunadamente, los hombres se olvidan de ti cuando tú les concedes las cosas, les concedes los milagros, les concedes las bendiciones. Excepto Job. Para mí, un hombre que es un ejemplo a seguir y que yo todos los días medito sobre los escritos de él, es el siervo Job.
Job era íntegro, era temeroso de Dios. Siempre decía, si le iba mal, decía, gracias Señor. Qué bonito que nosotros los seres humanos, si nos fuera mal, también tuviéramos esa fortaleza y esa valentía de decirle a Dios, gracias Señor, gracias Padre. Pero muchas veces se nos olvida, muchas veces nos cuesta, nos da dificultad decirle a Dios, gracias Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas personas se atreven a decirle a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Todo lo puedo en Cristo que me ayuda. Todo lo puedo en Cristo que es mi ejemplo. Todo lo puedo en Cristo que es el que, a pesar de que yo esté pasando por momentos muy difíciles, Él está siempre con nosotros. Es complejo. Es complejo porque se nos olvidan las promesas que Dios hizo con nosotros. ¿Por qué les hablo de Job? Porque Job es el ejemplo que todos nosotros deberíamos de seguir. Pero nos cuesta demasiado, nos cuesta muchísimo. Porque por cualquier cosa que nos pasa, por cualquier cosa que nos sucede, ya estamos renegando de Dios. Se nos olvida que Dios es un Dios proveedor. Se nos olvida que Dios es un Dios que todo lo puede. Para Él nada es imposible. Para nosotros los hombres, muchas cosas son imposibles. Mas para Dios, ninguna cosa es imposible. Ninguna es ninguna. Job puede ser uno de los hombres más ricos, el tentador, el enemigo, Satán, se atrevió a decirle a Dios que él era íntegro y que él lo amaba, solo porque él lo había bendecido enormemente, que le quitara todo lo que tenía y se daría cuenta cómo lo maldecía en su propia cara. Pero como Dios todo lo sabe, a Dios difícilmente se le escapan las cosas. Dios sabía y lo tenía totalmente claro que Job nunca lo negaría. Dios podría tener a toda la humanidad rica. Todos podrían tener plata. Todos. Porque Él es el dueño del oro, de la plata, de los diamantes, de las esmeraldas, de todo. Pero Dios conoce los corazones de cada uno. Y Dios sabe que si muchas personas tuvieran cosas materiales, se perderían. ¿Y qué padre quiere que su hijo se pierda? ¿Qué padre quiere que su hijo
ande en oscuridad? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Yo creo que lo que Dios menos quiere es eso, que la humanidad se pierda. Pero hay mucha gente que dice, no, si a mí Dios no me da plata, yo la consigo como sea. Yo sobrepaso los límites para conseguirla. Pero lo que no saben es que lo que a usted le da el mundo se lo quita. Pero lo que a usted le da Dios siempre permanece en uno. Cuando se dice siempre permanece en uno, es algo muy maravilloso, es algo muy bonito. Qué bendición tan grande que el Espíritu de Dios more y viva en nosotros, viva en nosotros. Que sea Él el que nos lleve de la mano. ¿Por qué nos cuesta tanto dejarnos llevar de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto poder amarlo a Él? Así como lo hizo Job. Fuera íntegro, temeroso, puro y apartado del mal. ¿Ustedes creen que si nosotros los seres humanos pusiéramos esas 4 reglas, que las llamaría yo reglas de oro, en práctica en nuestras vidas y fuéramos íntegros? Íntegros es en todo momento. Íntegro no es hoy soy íntegro y mañana no soy íntegro. Hoy soy puro y mañana no soy puro. Pero hay algo que quiero que les quede muy claro. Dios no habita donde no hay un corazón puro. Uy, ¿cómo así? Que Dios no habita donde no hay un corazón puro. Donde no hay un corazón puro, las oraciones no son escuchadas. Nos pasa igual a como los hipócritas, que ellos se la pasaban orando de pie en las sinagogas para que todo el mundo los viera. Y Jesús les dijo, pero les aseguro que ya tienen su recompensa. Qué palabra tan poderosa. Ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre te lo recompensará en público. ¿Cómo así que te lo recompensará en público? ¿Qué significa esto? ¿De qué me están hablando? No entiendo. Usted para buscar a Dios no necesita gritar, no necesita repetir como los loros, porque hay mucha gente que se la pasa repita y repite y repite y repita como el loro. A Dios esa oración, la verdad, no le interesa. A Dios le interesa la oración que salga de corazón. Dios no es de muchas palabras. Dios no es de palabrería. Dios es de 1, 2, 3 palabras. Pero las palabras para Dios tienen que ser de corazón. Tienen que ser con un corazón dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A recibir. ¿A recibir qué? El Espíritu Santo. Porque por eso Dios cuando se iba a ir para el cielo,
O Jesús, él dijo, voy a rogar a mi Padre que les deje el Espíritu Santo. Y si nosotros nos ponemos a ver, ¿cuáles eran las tres cosas que Jesucristo le pedía a Dios en medio de toda la oración? ¿Qué le pedía? Le pedía que lo llenara de su Espíritu Santo. Él siempre que se iba para el monte a orar, él siempre le decía a Dios que lo llenara de su Espíritu Santo. Lo segundo, él le pedía perdón por los pecados. ¿Por cuáles pecados? Por los pecados de la humanidad. Porque nosotros los seres humanos, a pesar de que Dios nos dio el razonismo para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, nos inclinamos por el mal. Nos inclinamos por la maldad. Nos inclinamos por hacer daño. Por eso, de lo único que Dios se arrepintió cuando creó los cielos y la tierra, que por cierto todo lo hizo perfecto, fue haber hecho al hombre y quiso acabarlo. Cuando hizo el diluvio, quiso acabar al hombre. Pero entonces nuestros padres hicieron un pacto con él. Y Dios dijo, nunca más volveré a meterme con el hombre, porque el corazón del hombre es malo desde el joven. Nosotros estamos inclinados al mal. Nosotros estamos inclinados a la maldad. Pero el hecho de que estemos inclinados a la maldad no significa que tengamos que vivir en la maldad. Tenemos que hacer un alto en el camino y analizar todas las demás creaciones de Dios y decir, bueno, ¿en qué estamos fallando? Porque yo no creo que los árboles se preocupen, los pájaros se preocupen, las ballenas se preocupen. Los que nos preocupamos somos nosotros. Pero ¿sabe por qué nos preocupamos? Porque no tenemos fe. Por eso Jesucristo le decía a los discípulos, ustedes son hombres de poca fe. Y no se los dijo una vez, se los dijo muchas veces, demasiadas veces.
cuando los reunió a los 12 y les dio autoridad para que sanaran enfermos, para que en su nombre echaran demonios, para que predicaran el Evangelio. En muchas ocasiones llegaban donde habían personas endemoniadas y no tenían fe. No eran capaces de reprender los demonios porque no tenían fe. Por eso Jesucristo les dijo, ¿dónde está su fe? En esa ocasión se los dijo, pero en otra ocasión, cuando él iba pasando la barca, también les dijo. Cuando se estaban hundiendo en el mar, por las tempestades, por las olas, porque los que conocen el mar, o los que conocemos el mar, sabemos que las olas de él son fuertes y que el mar es lo más lindo que Dios hizo en la creación, pero también en él se siente temor, porque hay cosas que la inteligencia de nosotros no las pueden entender. Entonces se estaban hundiendo. Y Jesucristo estaba dormido, estaba cansado, porque el trabajo de evangelizar no es fácil. El trabajo de predicar no es fácil. Jesucristo lo hacía. Automáticamente ellos se dieron cuenta de que se estaban hundiendo. Fueron a llamar a Jesús. Cuando Jesús despertó, les dijo, ¿dónde está su fe? Él oró y todo quedó en completa normalidad. Cuando todo quedó en completa normalidad, unos a los otros se preguntaban, ¿quién es este? Que los vientos y el mar le obedecen. A pesar de que andaban con él, a pesar de que estaban con él, de que veían los milagros que él hacía, les costaba creer en él. Imagínense el corazón del hombre. Por eso, toda esta parte que les he estado explicando acá, se las he explicado para que ustedes puedan darse en cuenta de la fe tan grande que tenía Job. Para que Dios le quitara todas las riquezas, sus hijos, le diera una lepra en su cuerpo y sumado a eso, le pusiera a su esposa palabras que él nunca jamás diría. Cuando ella le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Pero los que vivimos en espíritu nos podemos dar cuenta que esas palabras no son de Dios, sino del enemigo. ¿Cómo así que el enemigo? Está muy fuerte.
Cuando se dice del enemigo, es algo que es muy complicado. Pero uno que hoy en día tiene la oportunidad, o Dios le dio a uno, yo creería que esa gran bendición de vivir en espíritu y no según la carne, esas palabras uno las rechazaría. Es como cuando alguien a uno lo insulta y le dice cosas que a uno no le gusta. Entonces, si usted está lleno de Dios, ¿usted le responde a esa persona? Usted quizás no le responde a esa persona. Usted quizás le desea a esa persona bendiciones. Le desea a esa persona que le vaya muy bien, que es a lo que Dios nos manda. Dios nos dice, ora por vuestros enemigos, no por los amigos. ¿Qué recompensa tiene orar por los amigos? Hay que orar es por vuestros enemigos, por los enemigos espirituales, por los enemigos espirituales que son muchos, demasiados, que son innumerables. Para redondear y para ir terminando con la explicación de la palabra puesta a la realidad, a mí me gustó mucho las palabras que Job dijo. Desnudo vine a este mundo y desnudo miré. No cualquier persona tiene ese corazón de Job para decir, desnudo vine a este mundo y desnudo me voy. Es complicado. Es algo completamente difícil para muchas personas. Pero para los que amamos a Dios, sabemos que nosotros acá en la tierra no somos dueños absolutamente de nada. Nosotros simplemente somos malos administradores. Cuando la humanidad entienda que nosotros somos malos administradores, nuestra vida será diferente. Nuestra vida será más bonita. Porque cada día le vamos a dar gracias a Dios por lo que tenemos, no por lo que no tenemos. Vamos a ser felices con lo que tenemos. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo soy feliz cuando yo tenga el carro. No, es que yo soy feliz cuando yo tenga el apartamento. No, es que yo soy feliz cuando yo vaya de paseo. No, es que yo soy feliz cuando tenga mucha plata en la cuenta bancaria. Pero es que esa no es la felicidad. La felicidad no es esa. La felicidad es uno tener a Dios en su corazón. Bueno, para terminar, les voy a dejar el Salmo 4. Es uno de mis salmos favoritos que yo quisiera que ustedes los pusieran en práctica todos los días antes de dormir, antes de descansar. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Qué bendición. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Nada puesto a la realidad. Nosotros amamos la vanidad y en muchas ocasiones
buscamos la mentira, y el padre de la mentira es Satanás. Sabe pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Jehová nos oirá cuando nosotros a él le pidamos. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama callad. Ofreced sacrificios de justicia y confía en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué bendición tan grande uno poder decir antes de descansar. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Amén, amén y amén.